Hola, soy Manu Donviere en Acapulco. Bienvenido a mi casa, su casa. Hoy quiero hablarles de algunas cosas del pasado, naturalmente, pero del pasado vivido, no solo inventado o contado para fines actuales. He vivido mucho tiempo y hay que aprovechar esto. Hoy en la mañana de la mañanera 360, como la llaman, de Jorge Armando Rocha y de Azul Alzaga, que son ya los traductores, digamos, de la muy larga conferencia diaria que ofrece el presidente López Obrador al mundo, ya no solo a los mexicanos. Se dijo algunas cosas interesantes. Hubo un intento de crítica literaria, por así decirlo, y en la que se mencionaban muchos autores mexicanos, todos ellos contra la Cuarta Transformación. ¿Y qué creen? Todos estuvieron en alguna precisa editora. Y da la casualidad que esa editora es en la que yo estuve por muchos años publicando todos mis libros, muchísimos libros. Se trata de Random House. Random House tiene hoy por hoy a muchos autores de cierto nivel político, porque no todos son excelentes, que hablan en contra de la Cuarta Transformación. Qué raro. Yo los había estado llamando, dado que tengo muchos libros publicados en su editora, y no me contestaban y ya entendí por qué. Random House se cambió de canal, digamos, se cambió a la derecha. Era una muy buena editora multinacional y ahora es simple y sencillamente una firma alemana desde 1998, y yo ni idea, la verdad, cuyo dueño se llama Bertelsmann. Había tenido con los anteriores dueños de esa editora muy buena relación y personal, y alrededor, pues que serían 15 libros míos los que están publicados, y algunos se siguen vendiendo con mi firma. Y ni siquiera tuvieron estas gentes de la actual Random House la cortesía de decirme pues que no me podían publicar, o que no me, siquiera contestarme con "no podemos, señora", cualquier cosa, repito, cortesía, para decirme, no, señora, aquí ya no es usted bienvenida. Pero tienen como 25 autores mexicanos, todos escribiendo en contra de AMLO, de la Cuarta Transformación. Yo voy a protestar, no porque no me publiquen a mí los libros que les he tratado de ofrecer, porque ni siquiera han tenido, repito, la cortesía de escucharme, habiendo sido autora de todos estos libros, repito y repetiré. Pero hay algo que no puedo aguantar. Tienen dentro de sus sellos Grijalvo, y no saben ni siquiera todos estos que escriben ahora, todos estos rajones que escriben ahí, ni tampoco sus editores, estos alemanes, no saben
ni siquiera por qué se llama Grijalvo. Y yo quiero defender el nombre de don Juan Grijalvo. Esto es lo que quiero yo. Protesto que por la utilización de su nombre. Don Juan Grijalvo nació en 1911 y murió ya en el siglo pasado, en 2002. No, en este siglo, en 2002. Yo lo conocí personalmente, tuve esa fortuna. Fue un exiliado español en México, famoso por editar textos de ciencias sociales, de filosofía, así como de teoría social, política y comunista, sí, porque eran los tiempos en que se hablaba del cambio total en contra de los nazis. Y en aquel entonces, cuando todavía don Juan era, digamos, comunista, entre comillas, es que era antinazi. Y estos no lo son tanto. Bueno, vayamos a otra cosa. A base de trabajo, de buenas relaciones, don Juan Grijalvo logró crear esta casa editorial, de la cual están ahora utilizando el nombre para publicar a escritores mexicanos que no lo hubieran podido lograr si don Juan hubiera existido, los hubiera votado, pues quién sabe si a patadas. Yo desde luego creo que sí le hubiera sugerido, pero en fin, votado de su oficina. ¿Quiénes son? Son un montón, son como 20 que siguen dentro de Random House, puesto que, repito, Grijalvo sigue estando de Random House, y yo les sugiero a los que conocieron a don Juan Grijalvo que no permitan que su nombre siga dentro de Random House de esa manera, por más dinero que den o dejen de dar, porque es una pena que se pierda lo que fue el espíritu de ese gran hombre que fue el señor Grijalvo. Bueno, les voy a poner porque me da cierta pena ajena, digamos, o no propia, hablarles de lo que dice de mí, se dice de mí en la editorial Grijalvo, en lo que queda de aquellos tiempos de la editorial Grijalvo. Si les interesa leer lo que me pensaban de mí estas personas, pues véanlo en un texto adjunto. El asunto es que otras editoriales, y los libros son tan importantes, para algunas personas los libros son lo más importante de la vida, andan por ahí, andan publicando libros que no vienen a colación en el momento actual para llevar a México a un mejor puerto. México está saliendo de una serie de problemas que pocos países han podido resolver. Hablar de mi trabajo directamente, que no soy nada tímida, pero me da no sé qué hablar de mis propias cosas y en buenos términos, pero tampoco voy a hablar en malos términos, porque no es el caso. Quiero decirles que cuando yo escribía en contra de los gobiernos mexicanos, que eran la cual peor de todos los que empecé a conocer realmente en cierto momento de mi existencia, pues tenía todas las editoriales que quisiera, todos los periódicos que llegué a tener 88 periódicos en México y en el extranjero, pero ahora no, ahora se trata de que lo que quieren es atacar al gobierno actual de México. Y es algo que no voy a hacer. Un solo periódico en México ha conservado la
grandeza, la donosura, porque no es un periódico que sea precisamente de izquierda, como es el caso. Es el periódico de Coahuila, es el Siglo de Torreón, el que me queda. Y en ese periódico tengo el gusto de escribir este artículo y otros más sobre lo que está realmente pasando en México. Pero les quiero hablar también de un tema bueno que no se ha tocado en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y se habla pues de cosas que sucedieron hace mucho más lejos de lo que pudo ser los años 80, principios de los años 80. El asunto es que metieron a la cárcel a un amigo mío, a una persona muy especial que se llamó Jorge Díaz Serrano, que era uno de los más grandes conocedores del petróleo en la época y que levantó la producción de petróleo de nuestro país del X lugar, creo que era el 34, 36 del mundo, algo así, al cuarto lugar del mundo. Y no se ha hablado de esta persona porque antes que nada lo que hicieron fue meterlo a la cárcel. Estuvo 5 años en la cárcel sin haber sido jamás juzgado. Y es una de las historias más, para mi entender y mi conocimiento de las circunstancias más terribles de México. Díaz Serrano era amigo del presidente López Obrador, del presidente López Portillo, y era el, digamos, contendiente para una futura presidencia de Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid no soportó la posibilidad, como estaban ya todos los previstos los presidentes en México por el PRI y posteriormente por el PRIAN, estaban ya previstos, tú vas a ser de tal fecha a tal fecha y tú de tal a tal. Pues no soportó Miguel de la Madrid la posibilidad de que alguien que no fuera él ocupara la presidencia. ¿Qué pasó? De todo esto fui testigo, y testigo creo que confiable. Dos de los grandes, colaboradores en aquel entonces del presidente López Portillo, que eran precisamente Díaz Serrano y Carlos Jan González, se opusieron a lo que podría llegar a ser la venta del petróleo mexicano a Estados Unidos. Miguel de la Madrid no fue el personaje medio gris, porque se ya hablaba del hombre gris, incluso yo tengo un libro que se llama El hombre gris. No fue nada gris. Miguel de la Madrid fue definitivamente el primer neoliberal, presidente neoliberal de México. Él fue el que lanzó a los brazos de los peores, intereses para el petróleo mexicano al país. Y el que fue la víctima de todo esto fue Jorge Díaz Serrano, un petrolero, un rico petrolero que había trabajado en Estados Unidos, pero que consideraba
que el petróleo mexicano debía ser para los mexicanos, especialmente si él lo había desarrollado al grado de que estuviera en el cuarto lugar México como productor de petróleo. Fueron otras las personas que intentaron disuadir, además de una prisión de 5 años en la que nunca fue juzgado realmente. Y esas personas fueron aparentemente, eso le toca, pues yo creo que algún fiscal, descubrir si es verdad o no es verdad que los 35 millones de dólares por los cuales se dice que vendió Díaz Serrano los barcos Acatún y Cantarell, que compró, fueron realmente comprados por él, mejor dicho, beneficiado él o las hermanas del presidente López Portillo, que desaparecieron ya todas estas personas, pero pues se habla en estos días de mucha transparencia. Recordemos que estamos en octubre, el 12 de octubre estoy hablando de estos asuntos y creo que ya es hora de que se haga justicia. O, si estoy equivocada, que se demuestre que no fueron las hermanas del presidente López Portillo las que se quedaron con 35 millones de dólares enviando a la cárcel a Jorge Díaz Serrano. Bueno, un tema que no se tocaba, pero que yo pretendo llevar a la luz. Soy Manu Donlierer, me da gusto que estén en mi casa. Agradezco a Amazon y a otras tribunas estadounidenses la oportunidad de hablar. En las mexicanas no me dejan. Nos vemos pronto. Recuerden, periodismo es la historia.